Imagina un culturista con un nivel de definición tan extremo que parecía literalmente una estatua de anatomía humana. Piel finísima, venas por todo el cuerpo y niveles de grasa corporal cercanos a cero. Ese culturista fue Andreas Manther, una leyenda del culturismo old school, conocido por tener probablemente la mejor definición de la historia. Pero detrás de ese físico casi imposible había un precio muy alto. Tuvo uno de los finales más trágicos del culturismo y una de las más espantosas autopsias que se han visto jamás. El estado en el que se encontraban sus órganos era escalofriante. Bienvenidos a otro vídeo de historias de culturistas old school. Hoy vamos a ver el físico y posing de Andreas, cómo consiguió su definición tan extrema, su entrenamiento y dieta, sus competiciones más importantes y el lado oscuro, el gran abuso de sustancias que acabó costándole la vida. Porque la historia de Andreas Munza es una de las más impresionantes y también una de las más trágicas del culturismo. Andreas Munza nació en Austria en 1964 y empezó a entrenar siendo muy joven. Desde el principio destacaba por algo diferente a los demás, su obsesión absoluta por la definición. Mientras muchos culturistas buscaban tamaño, masa, Munza buscaba perfección estética y un nivel de grasa bajísimo. Y esto fue así desde sus inicios, incluso cuando aún no tenía la suficiente masa muscular para poder medirse con grandes culturistas. Desde que empezó fue un obseso de la definición. Durante los años 80 fue progresando poco a poco en competiciones europeas hasta convertirse en profesional de la IFBB. No era el culturista más grande del escenario, pero sí el más definido con diferencia, y siempre llamaba la atención de los jueces en ese sentido. Esto se convertiría en su sello personal. Lo que hizo famoso a Andreas Munza fue su nivel de definición casi inhumano. Su porcentaje de grasa corporal en competición se estima que estaba alrededor de 3% o incluso menos. Para que lo entendamos mejor, un hombre normal tiene entre 15 y 20% de grasa corporal. Un atleta masculino definido puede tener entre un 8 y 10% de grasa y un culturista competitivo suele estar entre un 5 y un 6%. Munza iba más allá. Su piel no parecía piel, estaba pegada al músculo como un papel de plástico. Se podían ver los músculos contrayéndose con total claridad, fibras musculares individuales, cortes y estriaciones en zonas donde nadie las tiene, vascularidad y un nivel de sequedad que hoy sigue impresionando. Pero la gran pregunta es ¿cómo lo consiguió? Antes de pasar a hablar de lo obvio, vamos a mencionar su genética. Esto juega un papel muy importante en el culturismo. Munza tenía la piel extremadamente fina desde sus inicios, mientras que hay otros culturistas que la tienen gruesa como el cuero. Tenía inserciones musculares bastante estéticas. Tenía unos espectaculares bíceps con bastante pico. Tenía una bonita espalda detallada. Sus cuádriceps eran largos, pero bastante bombeados. Y tenían una espectacular separación. Su físico era muy simétrico. Podemos afirmar que tenía una genética bastante buena, pero la genética por sí sola no explica su nivel de definición. Había culturistas con mejor genética que él, pero nunca alcanzaron ese nivel de sequedad. La diferencia estaba en su disciplina extrema y el abuso tan salvaje que hizo de sustancias. Andreas Munza era conocido por ser extremadamente estricto. Entrenaba todos los días de la semana, a veces 2 veces al día. Su estilo de entrenamiento incluía mucho volumen, series bastante largas, con muy poco descanso y mucho cardio. Aquí os muestro un ejemplo de su entrenamiento de pierna, donde podemos ver que hace un gran número de series, especialmente centradas en el cuádriceps, siendo un volumen bastante alto comparado con otros culturistas. Más teniendo en cuenta que entrenaba todos los días, a veces hasta 2 veces y hacía horas de cardio. El cardio era la clave, hacía sesiones largas incluso estando ya muy definido. No podía parar quieto, siempre estaba en movimiento. Y la dieta era bastante extrema. Se dice que en preparación competía durante varios meses, alimentándose solo de pollo o pavo totalmente magro, solo la pechuga, arroz blanco, patata cocida y algunas verduras, pero prácticamente nada de grasa. Durante algunas semanas consumía casi 0 gramos de grasa, algo que es peligrosísimo para el cuerpo, ya que es muy necesaria y el cuerpo la necesita para ciertas vitaminas.
pero Manser estaba obsesionado con salir al escenario completamente seco. Andreas nunca ganó el Mr. Olympia, pero compitió contra los mejores del mundo. Participó varias veces en el Arnold Classic y el Mr. Olympia, enfrentándose a gigantes del culturismo de los 90. En el 1989 quedó 13, en el 90 quedó noveno, en el 91 16, en el 93 noveno, en el 94 noveno. El culturista de piel de papel nunca logró una mejor posición olimpia que esa. A su favor diré que el nivel en esos años era desorbitado, pero viendo su impresionante físico, ¿estuvo infravalorado? Nunca fue campeón absoluto, pero sí se volvió legendario, y muchos aficionados todavía hoy lo consideran el culturista más definido de la historia. Curiosamente, incluso hoy en día, que se tienen tantos conocimientos y avances en la dieta, la suplementación, entrenamiento, ciencia, la medicina, ya me entendéis, pocos culturistas alcanzan el nivel de sequedad de Munzer. En la categoría Classic Physique a día de hoy hay físicos muy definidos, incluso en culturismo Open, pero en el Open generalmente no hay looks como este, y suelen apostar más por el tamaño, saliendo a veces incluso blandos. Mientras que el físico de Andreas era menos masivo, menos grande, pero llevado al límite absoluto de la definición. Y ahora toca hablar de lo que tantos estabais esperando, el trágico final de Andreas Munzer. Para una persona ajena al sector, Andreas por fuera podría verse saludable como alguien que practica mucho deporte y hace una buena dieta. En 1996, con tan solo 31 años, falleció repentinamente. La autopsia concluyó que murió por fallo multiorgánico distrófico a los 31 años. Varios órganos vitales estaban tan dañados que dejaron de funcionar prácticamente al mismo tiempo. Uno de los datos más impactantes fue sobre su corazón. Presentaba una hipertrofia cardíaca severa, el peso de su corazón estaba en casi 640 gramos, mientras que el peso normal de un adulto es entre 300 y 350, es decir, casi el doble de lo normal. Un agrandamiento asociado con un uso prolongado de anabólicos, presión arterial alta y un estrés cardiovascular crónico. Un corazón así tiene mayor riesgo de fallo o arritmias fatales. El órgano más dañado fue el hígado. Estaba en condiciones extremadamente graves, casi 3 kilos, mientras que un hígado normal puede alcanzar hasta 2. Presentaba múltiples tumores del tamaño de pelotas de ping-pong, conductos biliares dañados y disfuncionales. Aproximadamente la mitad del hígado se había convertido en una masa quebradiza similar al poliestireno. Un tipo de daño que es típico de uso prolongado de esteroides orales hepatotóxicos y un estrés metabólico extremo. Algunos informes de la autopsia describen el hígado como literalmente desintegrándose al tocarlo. Los riñones también estaban gravemente afectados, hinchados, sin prácticamente grasa protectora. Esto suele estar relacionado con deshidratación extrema, uso de diuréticos y estrés renal crónico. La autopsia describió casi una ausencia total de grasa subcutánea. Lo de no tener grasa subcutánea es extraño incluso en culturistas profesionales. El cuerpo necesita grasa para regular hormonas, proteger órganos, mantener un equilibrio metabólico. En cuanto a su sistema hormonal, se detectaron testículos gravemente atrofiados, típico síntoma de uso prolongado de esteroides anabólicos. El análisis toxicológico encontró trazas de aproximadamente 20 fármacos diferentes. Entre esas sustancias se encontraba testosterona, esteroides orales, Andreas abusaba de los orales, hormona de crecimiento, insulina, bastantes diuréticos, que lo llevaron a una gran deshidratación y desequilibrio. Algunas fuentes contaban que se metía 6 aspirinas cada mañana para aguantar el dolor de su día a día. Uno de los hallazgos más críticos fue un desequilibrio severo de electrolitos, potasio extremadamente alto, lo cual provoca arritmias y paro cardíaco. Probablemente tuvo que ver con el abuso de diuréticos antes de competir. Andreas Munzer fue único, un culturista obsesionado con la perfección que consiguió un físico que hoy todavía parece imposible, y pagó un precio muy caro por ello. También es un recordatorio de que en el culturismo, como en muchas cosas, llevar el cuerpo demasiado lejos tiene consecuencias. La mayoría de culturistas a día de hoy ya no se ven así. Quizá no volvamos a ver un físico como el suyo, pero creo que, sinceramente, será mejor así.
Si queréis ver más historias y vídeos de culturistas old school, os dejo aquí al final del vídeo una lista de reproducción donde tenéis los demás episodios de esta serie, y también en el comentario fijado y en la descripción.